Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Aquí compartiremos historias llenas de emoción desde la risa hasta las lágrimas en relatos inspirados en experiencias de la vida real. No te pierdas cada historia conmovedora que hará que tu corazón se sienta más vivo. Vamos, presiona el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Para aquellos que ya han dado me gusta y se han suscrito, os deseo que siempre tengáis abundancia y que todos vuestros asuntos marchen bien. Amén. Comencemos juntos este viaje lleno de significado. Disfrutad de las historias que presentamos. La suave brisa matutina de Madrid saludó el rostro de la doctora Lucía cuando salió de su coche en el aparcamiento del hospital. El imponente edificio con el logotipo del Hospital Universitario San Carlos frente a ella había sido testigo de su dedicación durante años. Como jefa del servicio de cirugía, Lucía no era una doctora cualquiera. Era una profesional respetada, alguien en quien no solo se confiaba por su pericia, sino también como líder en las situaciones más críticas. Sin embargo, detrás de todo eso había algo que últimamente la atormentaba: su matrimonio con Adrián, su esposo. Lucía miró su reloj. Eran las 6:15 de la mañana y ya estaba lista para la primera reunión del día. Su agenda estaba como siempre repleta desde reuniones internas y discusiones de casos médicos hasta varias cirugías importantes que la esperaban. Pero su mente divagó por un momento hacia su vida personal. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ella y Adrián se habían sentado a hablar de corazón a corazón? Intentó calcularlo, pero la respuesta solo hizo que su corazón se sintiera más pesado. Adrián, su esposo, era un exitoso gerente en una empresa tecnológica en el complejo de las Cuatro Torres. Cuando se casaron hacía 7 años, su vida parecía perfecta. Se apoyaban mutuamente, se amaban, y siempre encontraban tiempo el uno para el otro. Pero ahora las ocupaciones de cada uno habían creado un muro invisible entre ellos. La noche anterior, Lucía había intentado iniciar una conversación cuando llegó a casa del hospital. Adrián ya estaba ocupado con su portátil en el despacho. ¿No te acuestas?, preguntó Lucía mientras se quitaba la bata de doctora. Todavía tengo un informe que debo terminar. ¿Esto es un verdadero dolor de cabeza?, respondió Adrián sin apartar la vista de su trabajo. Adrián, necesitas descansar. No trabajes sin parar. Lucía respiró hondo tratando de contener su decepción. Sabía que Adrián no pretendía ignorarla, pero ese tipo de trato frío se había vuelto cada vez más frecuente últimamente. A pesar de ello, Lucía siguió mostrando su afecto. Antes de dormir, le preparó una tila caliente en el escritorio de Adrián. Incluso le envió un mensaje de texto al día siguiente en medio de su ajetreada jornada: «No olvides comer. Llegaré tarde esta noche, la cirugía terminará sobre las 9». Sin embargo, el mensaje solo recibió una breve respuesta: «Ok». Esa respuesta hizo que Lucía se quedara pensativa un momento. Antes Adrián siempre respondía a sus mensajes con calidez, a menudo acompañados de emojis o palabras dulces. Pero ahora las respuestas de Adrián se sentían planas y mecánicas, como una mera formalidad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Adrián estaba sentado en la sala de reuniones de su empresa. La reunión trataba sobre la estrategia de marketing para un cliente importante que estaban gestionando. Adrián escuchaba la presentación de su equipo con atención, pero en cuanto terminó la reunión, abrió inmediatamente su teléfono. En la pantalla había un mensaje de Lucía que acababa de llegar. Adrián lo leyó por encima y luego escribió una respuesta corta. Después abrió otra aplicación en su teléfono. Allí había un mensaje de una mujer llamada Valeria. «Adrián, esta noche quiero verte. Te echo de menos». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Adrián. Valeria, una mujer joven y hermosa a la que había conocido hacía unos meses en un evento de la empresa. Valeria trabajaba como modelo autónoma y tenía un encanto que cautivó a Adrián. En ella, Adrián encontraba algo que últimamente le costaba conseguir de Lucía: atención plena. Adrián tecleó una respuesta: «Esta noche no puedo. Quizás mañana a mediodía buscaré un momento».
Valeria respondió rápidamente: «Entiendo. Mañana a mediodía esperaré noticias tuyas». Adrián cerró el teléfono tratando de alejar el sentimiento de culpa que lentamente comenzaba a invadir sus pensamientos. Por un lado, sabía que Lucía era una esposa maravillosa. Era una mujer fuerte, inteligente y cariñosa. Pero por otro lado, Adrián sentía que la ocupada vida de Lucía en el hospital había creado una distancia emocional entre ellos. Y Valeria, con su calidez y atención, llenaba ese vacío. Lucía entró en su despacho en el hospital intentando apartar su mente de los problemas personales. Como cirujana se enfrentaba a diversos desafíos, tanto técnicos como emocionales. Esa mañana dirigió una reunión con el equipo médico para discutir varios casos críticos que debían ser atendidos de inmediato. Aunque su rostro parecía tranquilo, había una sensación de cansancio que la perseguía constantemente. Tras la reunión, Lucía se preparó para su primera cirugía del día. Como doctora, siempre se esforzaba por dar lo mejor a sus pacientes. Sin embargo, en medio de su ajetreo, no podía ignorar por completo la sensación de vacío que a menudo sentía últimamente. Durante la pausa para el almuerzo, uno de sus colegas, Javier, se le acercó. «Pareces cansada, Lucía». «¿Va todo bien, Lucía?», sonrió levemente. «Estoy bien, solo un poco cansada. Ya sabes cómo son nuestros horarios, nunca son fáciles». Javier asintió. «Bueno, si necesitas algo, no dudes en hablar. A veces compartir puede aligerar la carga». Lucía le dio las gracias, aunque sabía que el problema al que se enfrentaba no era algo fácil de compartir. ¿Cómo podría contarle a otra persona sus sentimientos hacia Adrián? Para Lucía, su matrimonio era algo sagrado, algo que debía proteger. Sin embargo, en su interior empezaba a sentirse cada vez más sola. Esa noche, Lucía volvió a casa con el cuerpo agotado. Esperaba poder pasar un poco de tiempo con Adrián, pero al entrar en la habitación, vio que su marido ya estaba dormido. El portátil de Adrián todavía estaba encendido sobre la mesa, mostrando un informe de trabajo sin terminar. Lucía se acercó a él, le arregló la manta y apagó el portátil. «Te quiero, Adrián», susurró Lucía en voz baja. Pero no hubo respuesta. Lucía contempló el rostro de su marido que dormía profundamente. Trató de recordar los primeros tiempos de su matrimonio cuando todo parecía tan hermoso y lleno de amor, pero ahora todo aquello se sentía como un recuerdo cada vez más lejano. En su cama, Lucía se acostó con el corazón lleno de dudas. No sabía que ahí fuera una gran tormenta acechaba lista para destruir todo lo que tanto apreciaba. Adrián no volvió a casa esa noche. Lucía pasó la noche sola y al día siguiente se fue al hospital como de costumbre. Pero aunque intentaba mantenerse ocupada a la sombra del cambio de actitud de Adrián, seguía rondando sus pensamientos. Esa mañana, como siempre, Lucía llegó temprano al hospital. Acababa de terminar la primera cirugía cuando una enfermera se le acercó con un sobre. «Doctora Lucía, le han dejado esta carta», dijo la enfermera. Lucía cogió el sobre frunciendo el ceño extrañada. Rara vez recibía cartas en el trabajo. Cuando lo abrió, sus ojos se clavaron de inmediato en las fotos que había dentro. Las fotos mostraban a Adrián con una mujer joven en una cafetería. La sonrisa en el rostro de Adrián en la foto era diferente, no era la sonrisa que le dedicaba a ella últimamente. La mujer parecía sostener la mano de Adrián con afecto, mientras que Adrián parecía corresponderle sin dudar. Lucía sintió que su corazón se detenía por un instante. No podía creer lo que veía. ¿Quién había enviado estas fotos? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué significaba todo esto? «Doctora Lucía, ¿se encuentra bien?», preguntó la enfermera preocupada. Lucía negó con la cabeza. «Sí, estoy bien», respondió Lucía tratando de controlar el temblor de su voz. Regresó a su despacho y cerró la puerta. Sus pensamientos no dejaban de dar vueltas. Quería ignorarlo, pero las imágenes eran demasiado claras para ser ignoradas. Durante todo el día, Lucía intentó concentrarse en su trabajo,
pero sus sentimientos eran una mezcla de confusión y dolor. Empezó a recordar varios momentos con Adrián en los últimos meses. Ahora todo empezaba a tener sentido su actitud fría las pocas veces que pasaban tiempo juntos, incluso la forma en que Adrián evitaba el contacto visual cuando hablaban. Esa noche Lucía volvió a casa más temprano de lo habitual. Esperaba poder hablar con Adrián y averiguar qué estaba pasando realmente. Sin embargo, cuando llegó a casa, Adrián no estaba. Normalmente, si él iba a llegar tarde, se lo decía. Pero esta vez no había ningún mensaje ni llamada. Lucía esperó. Esperó en el salón durante varias horas, pero Adrián no llegaba. Finalmente, sobre las 11 de la noche, se oyó el sonido de la puerta principal. Adrián entró con cara relajada, como si no pasara nada. ¿De dónde vienes?, preguntó Lucía, su voz tranquila, pero llena de tensión. Adrián pareció sorprendido al ver a Lucía todavía despierta. Tuve una reunión urgente con un cliente. Lo siento, no tuve tiempo de avisarte, respondió él. ¿Una reunión hasta casi medianoche? Lucía lo miró fijamente. Quería mostrarle las fotos que había recibido, pero algo la detuvo. Adrián, últimamente has estado trabajando muy duro. Espero que no te estés exigiendo demasiado, dijo Lucía, intentando mantener la calma. Adrián solo asintió, luego subió las escaleras. Lucía lo observó subir cada vez más convencida de que Adrián le estaba ocultando algo, pero sabía que si se dejaba llevar por las emociones, no obtendría las respuestas que necesitaba. Al día siguiente, Lucía intentó seguir con su día como si nada. Sin embargo, su mente seguía llena de pensamientos sobre Adrián y la mujer de la foto. ¿Quién era esa mujer que había conseguido que su marido prefiriera pasar tiempo con otra persona en lugar de con ella? Mientras examinaba a un paciente en la consulta, una enfermera llamó a la puerta. «Doctora Lucía, hay una nueva paciente que necesita una consulta con usted. Su caso es bastante urgente». «De acuerdo, iré enseguida», respondió Lucía. Terminó sus notas médicas antes de dirigirse a la sala de consultas. Al entrar en la habitación, vio a una mujer joven con un rostro radiante esperándola. La mujer parecía un poco nerviosa, pero su aura transmitía una fuerte personalidad. «Hola, doctora. Mi nombre es Valeria. Últimamente he sentido dolores en el pecho y me preocupa que algo ande mal». Lucía anotó el nombre de la paciente en su expediente, pero de repente se detuvo. El nombre le resultaba familiar. Levantó la vista y miró a la paciente. Sus mundos chocaron cuando se dio cuenta de algo. Era ella, la mujer de la foto que había recibido el día anterior. Lucía se recompuso y trató de mantener la calma. Le hizo una sonrisa forzada, pero por dentro sentía como si una gran tormenta estuviera a punto de estallar. Puede que Valeria no la reconociera, pero Lucía ahora sabía con certeza quién era esa mujer. Valeria era la persona que había estado llenando el vacío en la vida de Adrián, y lo que era más doloroso, esa mujer era ahora su paciente. Esa noche, Lucía se sentó sola en el comedor. El sobre con las fotos estaba en su mano. Todas las emociones se agolpaban en su corazón: rabia, decepción, dolor. Quería enfrentarse a Adrián de inmediato, pero también sabía que esto no era solo sobre su marido. También era sobre ella misma. ¿Había sido negligente como esposa? ¿Había ocurrido todo esto por su culpa? Cuando Adrián llegó a casa esa noche, Lucía ya se había preparado. No quería esperar más. Su relación debía ser discutida sin importar el riesgo. «Adrián, tenemos que hablar», dijo Lucía con voz firme en cuanto su marido se quitó los zapatos. Adrián pareció sobresaltado. «¿Qué pasa?» «Parece seria». Lucía miró fijamente a su marido. «Sé lo de Valeria». El rostro de Adrián cambió al instante. «¿Qué quieres decir?» «No sé de qué hablas». «No finjas, Adrián». «He visto las fotos», respondió Lucía con un tono gélido. La expresión de Adrián palideció. Esta vez no pudo negarlo. Sabía que todo se descubriría tarde o temprano. En las manos de Lucía, Adrián
Se sentía como alguien que acababa de ser descubierto. La mirada de Lucía era penetrante. El comedor, que solía ser un lugar tranquilo para cenar ahora, parecía un campo de batalla. Lucía permaneció de pie firme, aunque sentía el corazón hecho pedazos. Quería saber la verdad, aunque pudiera destruirla. «Explica», dijo Lucía, su voz fría pero controlada. «¿Desde cuándo, Adrián? ¿Desde cuándo me traicionas?» Adrián tragó saliva. «Lucía, no fue mi intención. No me vengas con excusas». ¿Desde cuándo finalmente Adrián habló en voz baja? «Desde hace 6 meses. 6 meses». La palabra resonó en la mente de Lucía. 6 meses de mentiras. ¿Por qué? ¿Acaso ya no me quieres? He intentado mantener nuestra relación. He intentado entenderte, pero ¿es esto lo que obtengo a cambio? Lucía, te quiero, dijo Adrián, pero me sentía solo. Siempre estás ocupada. Siento que ya no hay espacio para mí en tu vida. Lucía sintió que su pecho se oprimía aún más. Las palabras de Adrián eran como cuchillos que le atravesaban el corazón. ¿Así que es mi culpa?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Me culpas por mi trabajo porque me esfuerzo por dar lo mejor para nosotros? Adrián, siempre has intentado apoyarte incluso cuando yo misma estaba agotada. Pero tú elegiste buscar a otra persona. Adrián se quedó en silencio. Sabía que no había respuesta que pudiera arreglar la situación. Cada palabra que saliera de su boca solo empeoraría las cosas. ¿Quién es ella, Adrián?, preguntó Lucía, finalmente, su voz más suave pero llena de dolor. ¿Sabe que estás casado? ¿Sabe de mí? Adrián asintió lentamente. Lo sabe, pero le dije que ya no éramos felices. Le dije que nuestra relación estaba rota. Lucía sintió como si el mundo a su alrededor se derrumbara. ¿Así que me hiciste quedar como la mala? ¿Cuánto tiempo, Adrián? ¿Cuánto tiempo llevas con ella?, interrumpió Lucía con un tono cortante. Adrián se quedó callado un momento y finalmente respondió en voz baja. 6 meses. 6 meses. Lucía sintió como si acabaran de abofetearla. 6 meses llenos de mentiras. 6 meses en los que ella todavía intentaba mantener su relación mientras Adrián ya tenía a otra. Durante estos 6 meses, cada vez que intentaba hablar contigo, cada vez que te preguntaba si estabas bien, en realidad ya estabas con ella, preguntó Lucía con la voz casi quebrada. Incluso te preparaba una tila por la noche cuando trabajabas y resulta que estabas ocupado con ella. Adrián bajó la cabeza, incapaz de responder. Sabía que todo lo que Lucía decía era verdad y no tenía defensa alguna. Lucía respiró hondo tratando de controlar sus emociones. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto, Adrián? La conocí hoy. Adrián levantó la vista de golpe. ¿Qué quieres decir vino a mi hospital? Es mi paciente, respondió Lucía, su voz llena de ironía. Imagina lo destrozada que me sentí al darme cuenta de que la mujer que elegiste para destruir nuestro matrimonio es la persona a la que debo tratar. Tuve que fingir que no sabía nada mientras por dentro quería gritar. Adrián parecía sorprendido, pero no dijo nada. La situación era peor de lo que había imaginado. Lucía lo miró con los ojos llenos de odio y tristeza. «Sabes, Adrián, siempre creí en nosotros. Creí que aunque estuviéramos ocupados, aunque tuviéramos muchos obstáculos, aún podríamos superarlos juntos. Pero tú elegiste el camino más fácil. Destruiste todo lo que teníamos». Lucía se sentó en el sofá intentando procesar todo. A la mañana siguiente no habló con Adrián. La casa se sentía fría y vacía. En el hospital, Lucía se encontró con Valeria de nuevo. Se comportó de manera profesional, pero el encuentro fue tenso. Sabía que tenía que tomar una decisión. Esa noche, Lucía miró a Adrián, que parecía arrepentido. «Siempre me has enseñado a ser fuerte», dijo Lucía, «a enfrentarme a los desafíos, incluso en las situaciones más difíciles». Valeria vino para una revisión y Lucía la trató con la misma actitud que a cualquier otro paciente. Sin embargo, por dentro sentía náuseas. Sabía que Valeria podría no ser del todo culpable. Fue Adrián quien eligió ser infiel, pero aún así, esta mujer era el símbolo de la destrucción de su matrimonio. Después de la revisión, Valeria le sonrió a Lucía.
Doctora, es usted muy amable y profesional. Realmente me siento mejor. Lucía solo devolvió una sonrisa forzada. No dijo nada, pero en su corazón sintió que Valeria era más fuerte de lo que pensaba. Porque a pesar de estar herida, Lucía podía pensar racionalmente. Esa noche, cuando Adrián intentó disculparse de nuevo, Lucía ya había tomado una decisión. Adrián, creo que necesitamos un tiempo. No puedo seguir con esto. No puedo seguir viviendo con alguien que me ha traicionado. Adrián intentó persuadirla, pero Lucía se mantuvo firme en su decisión. Sabía que era el paso que debía dar para salvarse a sí misma. Aunque era difícil, estaba segura de que podría superarlo. Adrián se sentó pensativo en el sofá del salón, mirando fijamente la taza de café ya fría que tenía en la mano. Esa noche, después de su última conversación, Lucía se fue directamente a la habitación sin decir una palabra más. La decisión de Lucía de tomarse un tiempo para sí misma dejó a Adrián destrozado, aunque sabía que se lo merecía. Sin embargo, en el fondo de su corazón sentía ansiedad no solo por Lucía, sino también por Valeria. La situación se estaba complicando y sabía que tarde o temprano todo saldría a la luz. Al día siguiente, Lucía se despertó más temprano de lo habitual. Trató de ordenar su corazón, que todavía se sentía pesado al recordar la conversación con Adrián la noche anterior. Aunque se sentía enfadada y traicionada, una parte de ella se sentía aliviada por haber tomado finalmente la decisión de dejar de torturarse. Sin embargo, este no era el final de todo. Sabía que todavía tenía mucho que afrontar, incluido el dolor que la seguía atormentando. Durante el desayuno, esa mañana, Lucía decidió no iniciar una conversación con Adrián. Su marido simplemente se sentó en silencio al otro lado de la mesa, revolviendo su taza de té sin beber. El silencio entre ellos era tan denso que parecía que una sola palabra podría romperlo. «Me voy». «Ya», dijo Lucía cogiendo su bolso de trabajo. No esperó la respuesta de Adrián y salió directamente de la casa, dejando a su marido todavía sumido en sus pensamientos. De camino al hospital, Lucía intentó distraerse poniendo la radio, pero el sonido de la música que normalmente la calmaba solo hizo que su mente se volviera más ruidosa. Pensó en cómo su relación había llegado a este punto. ¿Qué había salido mal? ¿Era ella la culpable? Sabía que culparse a sí misma no era la respuesta, pero no podía evitar que esas preguntas surgieran en su mente. En el hospital, después de terminar sus deberes, Lucía se reunió con Valeria para una revisión. Valeria llegó con una sonrisa como antes, una sonrisa que para Lucía ahora parecía una daga. Sin embargo, Lucía mantuvo su actitud profesional. «¿Cómo se encuentra hoy?», preguntó Lucía mientras revisaba los resultados de las pruebas de Valeria. «Mejor, doctora». «Gracias». Lucía asintió, se sentó y miró a Valeria. «Valeria, antes de continuar, hay algo que quiero preguntar». Valeria pareció un poco sorprendida, pero asintió. «Claro, doctora». «¿Qué quiere preguntar Lucía?». Respiró hondo antes de continuar. «¿Sabías que mi marido es Adrián?». El rostro de Valeria cambió al instante. Su sonrisa desapareció reemplazada por una expresión de pánico. «Doctora, yo...». Su voz se entrecortó como si buscara las palabras. «No intentes explicarlo», la interrumpió Lucía con voz firme pero tranquila. «Solo quiero saber si sabías que Adrián estaba casado». Valeria bajó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. «Sí lo sabía desde el principio, pero Adrián dijo que su matrimonio ya no era feliz. Dijo...». Lucía sintió un dolor agudo en el pecho. Escuchar que Adrián decía algo así la hacía sentir aún más traicionada. Sin embargo, sabía que no importaba lo que dijera Valeria. El hecho era que había habido una traición. «Entiendo», dijo Lucía, su voz fría como el hielo. «Entonces sabías lo que estabas haciendo. Sabías que estabas destrozando una familia». Valeria asintió lentamente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo siento, doctora.
No tenía intención de herir a nadie. Yo solo me enamoré de Adrián. Lucía la miró con una mirada afilada. El amor no es una excusa para destruir la felicidad de los demás. Espero que recuerdes eso. Después de decir eso, Lucía salió de la habitación sin esperar la respuesta de Valeria. Caminó a paso rápido hacia su despacho tratando de contener las lágrimas que estaban a punto de caer. En cuanto llegó a su despacho, cerró la puerta de golpe y se sentó en su silla. Sus manos temblaban y ya no pudo contener el llanto. Esa noche, Lucía se enfrentó de nuevo a Adrián. Sabía que no podía seguir así. Tenía que poner fin a lo que quedaba de su matrimonio. «Hoy me he encontrado con Valeria», dijo Lucía sin rodeos en cuanto Adrián entró en casa. Adrián pareció sorprendido. «¿Qué hacía en el hospital?» «¿Es mi paciente?», respondió Lucía fríamente. «Y me dijo que fuiste tú quien le dio la seguridad de que nuestro matrimonio estaba acabado». ¿Es eso cierto? Adrián se quedó en silencio sin saber qué decir. Su rostro mostraba una profunda culpa, pero eso no era suficiente para Lucía. «Respóndeme, Adrián, ¿le mentiste? ¿Le hiciste creer que yo era el problema?» Adrián asintió lentamente. Estaba confundido, Lucía. Estaba perdido. «¿No estás confundido, Adrián? ¿Eres egoísta?», dijo Lucía. «Pensaste solo en ti mismo. Te escondiste detrás de las excusas mientras me destruías. Ya no puedo seguir así. No te permitiré que me hagas más daño». Lucía recogió algunas de sus cosas y las metió en una maleta. «Ya he tomado una decisión, Adrián. Quiero el divorcio. Se acabó. No puedo perdonar esto». Adrián intentó detenerla. «Lucía, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Dejaré a Valeria. Cambiaré». «No hay nada que arreglar, Adrián», respondió Lucía con firmeza. «Has destruido mi confianza y eso es algo que no se puede reparar». Con eso, Lucía se fue dejando a Adrián solo en una casa que ahora se sentía fría y vacía. Los días siguientes, Lucía y Adrián apenas hablaron. Lucía usaba cada segundo de su tiempo libre para evitar volver a casa temprano, mientras que Adrián se hundía en la confusión y la culpa que lo atormentaban. Sabía que su matrimonio estaba al borde del abismo y era enteramente su culpa. Pero lo que Adrián no sabía era que Lucía ya estaba planeando algo que lo revelaría todo y no dejaría lugar para que nadie se escondiera. Lucía no era una mujer débil. Había decidido que no se iría sin darle una lección merecida a su marido y a la mujer que había arruinado su vida. Una mañana fría, Lucía entró en su despacho del hospital con una nueva determinación. Ya no se sentía pequeña o indefensa. Al contrario, se sentía fuerte. Ese día planeaba enfrentarse a Valeria directamente, sin rodeos, sin fingimientos. Cuando Valeria llegó para su cita, Lucía la esperaba con una actitud tranquila. Valeria parecía un poco incómoda quizás porque sabía que Lucía lo sabía todo. Sin embargo, intentó actuar con normalidad. «Buenos días, doctora», saludó Valeria con una pequeña sonrisa. Lucía respondió con un breve asentimiento con la cabeza. «Siéntese, por favor», dijo con un tono neutral. «Hay algunas cosas de las que tenemos que hablar». Valeria parecía confundida pensando que la conversación sería sobre su condición. Lucía no perdió el tiempo. «Sé lo que hay entre tú y Adrián», dijo Lucía, yendo directamente al grano. «Lo sé todo». El rostro de Valeria palideció al instante. «Doctora, no hables todavía», la interrumpió Lucía, su voz firme pero controlada. «Quiero que escuches esto bien. No me importa tu razón ni lo que Adrián te haya dicho. El hecho es que sabías que estaba casado, pero aún así elegiste involucrarte». Valeria bajó la cabeza sin saber qué decir. Lucía sonrió levemente, pero su sonrisa era fría. «El arrepentimiento no cambiará nada. Quizás pensaste que me sentaría en silencio y dejaría pasar esto, pero te equivocas». Sin decir nada más, Lucía cogió algo de su escritorio, un gran sobre marrón. Lo colocó sobre la mesa justo delante de Valeria. «Estas son las pruebas de todo lo que ha pasado», dijo Lucía con un tono gélido.
Vuestras fotos, vuestros mensajes, lo he reunido todo. Valeria miró el sobre con el rostro pálido. Doctora, por favor, no voy a entregar esto a la policía ni a la empresa donde trabaja Adrián, continuó Lucía, pero me aseguraré de que todos los que necesitan saber lo sepan, incluidas nuestras familias, nuestros colegas, incluso tus amigos. Quiero que ambos sepáis lo que se siente al vivir con vergüenza. Valeria no pudo decir nada más, solo pudo sentarse allí llorando en silencio. Unos días después, Lucía decidió enfrentarse a Adrián delante de su familia. Lo había planeado todo cuidadosamente. Ese día invitó a su familia política a una cena en un restaurante de lujo. Adrián no sabía lo que iba a pasar. Pensó que podría ser un intento de Lucía por arreglar su relación, pero estaba muy equivocado. Cuando comenzó la cena, el ambiente era agradable. Todos charlaban animadamente. Adrián, Lucía, me alegro mucho de veros a los dos tan felices, dijo la madre de Adrián con una sonrisa. Esa fue la señal para Lucía. Se levantó de su silla atrayendo la atención de todos. Mamá, papá, hay algo que quiero deciros a todos, dijo Lucía en voz alta. Es sobre Adrián y yo. Adrián se tensó de inmediato. Sabía que esto no era una buena señal. Quizás penséis que nuestro matrimonio está bien, continuó Lucía, pero la realidad es que Adrián me ha sido infiel. La sala se quedó en silencio al instante. Todos los ojos se posaron en Adrián, cuyo rostro se puso rojo al instante. Intentó interrumpir, pero Lucía no le dio la oportunidad. Adrián ha estado teniendo una aventura con otra mujer durante meses, dijo Lucía con firmeza. Y sé quién es esa mujer. Lo sé todo. Un miembro de la familia intentó calmar a Lucía. Lucía, quizás este no sea el momento adecuado para hablar de esto. Este es el momento adecuado, interrumpió Lucía bruscamente, porque todos aquí necesitan saber quién es Adrián en realidad. Todos tenéis derecho a saber cómo destruyó nuestro matrimonio. Lucía sacó entonces el mismo sobre marrón que le había mostrado a Valeria. Abrió el sobre y comenzó a mostrar las pruebas a todos en la mesa fotos de Adrián. Y Valeria, capturas de pantalla de sus mensajes, todo estaba allí. Adrián solo pudo sentarse en silencio con el rostro desesperado. Sabía que no había salida de esta situación. Adrián, te quise, dijo Lucía finalmente, su voz llena de emoción. Pero no puedo amar a alguien que no me valora. Lo he dado todo por este matrimonio, pero tú elegiste destruirlo. Lucía miró a Adrián por última vez antes de levantarse y coger su bolso. Me voy y espero que a partir de ahora aprendas a responsabilizarte de tus actos. Esa noche, Lucía abandonó el restaurante con paso firme. Sabía que su decisión de revelarlo todo delante de su familia era un gran paso, pero no se arrepentía. Sentía que era la mejor manera de demostrarle a Adrián que no se dejaría pisotear. Mientras tanto, Adrián solo podía sentarse en su silla con la cabeza gacha por la vergüenza. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche, pero también sabía que era la consecuencia de sus actos. Valeria, esa mujer, tampoco pudo seguir escondiéndose. Lucía se aseguró de que ella también recibiera su parte de la vergüenza, y aunque Lucía sabía que esto no borraría su dolor, al menos se sintió un poco aliviada por haber podido finalmente defenderse. Después de la noche caótica en el restaurante, la vida de Lucía cambió drásticamente. Dejó a Adrián con todas las consecuencias. La casa que una vez construyeron juntos ahora solo dejaba recuerdos amargos. Lucía decidió irse y buscar un nuevo lugar para vivir un pequeño apartamento lejos del ajetreo de su vida anterior. Necesitaba espacio para sanar su corazón, curar sus heridas y empezar de nuevo. Por otro lado, Adrián sintió que su vida se derrumbaba tras el incidente en el restaurante. Se convirtió en el tema de conversación de toda su familia. Sus amigos comenzaron a distanciarse y en la oficina la gente empezó a sospechar que algo iba mal, especialmente cuando Lucía decidió solicitar el divorcio. Adrián intentó repetidamente hablar con Lucía, rogándole una segunda oportunidad, pero Lucía se mantuvo firme.
En una de sus últimas reuniones en el despacho del abogado, Lucía dijo: «Te di todo mi corazón, todo mi tiempo y toda mi confianza, y tú lo tiraste todo. No me queda nada que darte. Ya no hay nada que arreglar». Adrián solo pudo bajar la cabeza. Sabía que había perdido a Lucía para siempre. Mientras tanto, Lucía comenzaba a encontrar la paz. Llenaba sus días con trabajo en el hospital, leyendo libros y pasando tiempo sola. A veces se sentía sola, especialmente por las noches, pero sabía que la soledad era mejor que sentirse continuamente herida. Una de las cosas que ayudó a Lucía a seguir adelante fue el apoyo de sus amigos del hospital. Los que antes eran solo colegas se convirtieron en una fuente de fortaleza para ella. Uno de ellos era un médico veterano llamado Mateo, un cirujano que siempre se había mostrado amable y sabio. Mateo a menudo notaba el cambio en Lucía. Veía cómo esa mujer que antes estaba llena de sonrisas y entusiasmo, ahora era más seria y a veces melancólica. Una tarde, cuando terminaron una reunión semanal, Mateo se acercó a Lucía. «Lucía, ¿tienes un momento? Quiero hablar contigo», dijo él. Lucía, que estaba ordenando documentos en su mesa, se volvió. «Claro. ¿Qué pasa, Mateo?». Sonrió levemente. «Solo quería saber si estás bien. Sabes, en los últimos meses te he visto diferente». Lucía se quedó en silencio un momento y luego sonrió débilmente. «Gracias por preocuparte. Solo estoy pasando por un momento difícil. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí», dijo Mateo. «No tienes que pasar por esto sola». Las palabras de Mateo tocaron el corazón de Lucía. Después de volver a casa ese día, pensó en la oferta de Mateo. Quizás era hora de abrirse. Quizás por primera vez necesitaba apoyarse en alguien. Mientras tanto, Adrián estaba cada vez más hundido en el arrepentimiento. Se dio cuenta de que había traicionado no solo a Lucía, sino también a sí mismo. Un día le envió un largo mensaje a Lucía. «Lucía, sé que ninguna disculpa puede arreglar esto. Fui un cobarde. Me escondí detrás de las excusas y te culpé a ti. Destruí nuestra relación con mentiras y engaños». Al final del mensaje, Adrián escribió: «Espero que encuentres la felicidad. Te la mereces, y yo he perdido la mía para siempre». Esa noche, Lucía lloró de nuevo, pero esta vez las lágrimas no eran solo de dolor. También eran lágrimas de liberación. Finalmente pudo dejar ir a Adrián con todos sus recuerdos, tanto buenos como malos. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ya no tenía miedo. No sabía lo que le depararía el futuro. Por primera vez sintió que tenía esperanza. Unos meses después, el proceso de divorcio de Lucía y Adrián finalmente concluyó. Ese día Lucía se sentó en la sala del juzgado frente a Adrián. No había ira, solo un sentimiento de resignación. Cuando el juez finalmente dictó la sentencia, hubo una sensación de finalidad. Se despidieron sin muchas palabras. Lucía sabía que era el final de todo. Cuando salió del edificio del juzgado, el aire se sentía más fresco que nunca. Sintió como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Ahora estaba lista para seguir adelante, para empezar una nueva vida, sin miedo ni dudas. Frente al edificio, Mateo la estaba esperando. Estaba de pie con una cálida sonrisa, listo para dar la bienvenida a Lucía en su nuevo comienzo. «¿Ya ha terminado?», preguntó Mateo. Lucía asintió. «Sí, por fin». Mateo le tendió la mano y Lucía la tomó. Por primera vez sintió que la felicidad no era algo imposible. Ese día las nubes cubrían el cielo, pero Lucía se sentía más ligera de lo que se había sentido en años. Salió del edificio del juzgado con una sonrisa leve pero sincera. Su vida podría haber cambiado por completo, pero sabía que detrás del dolor y la traición que había experimentado, una nueva fuerza había crecido dentro de ella. Mateo estaba de pie junto a su coche, esperando pacientemente como siempre. Al ver a Lucía caminar hacia él, sonrió cálidamente. «Hoy debe de haber sido agotador», dijo cuando Lucía se acercó. Lucía solo asintió. Había una sensación de calma cada vez que estaba cerca de Mateo,
como si el peso de la vida que la había oprimido durante tanto tiempo se aliviara poco a poco. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mateo, ofreciéndole un vaso de café que había comprado para ella. Aliviada, extraordinariamente aliviada, respondió Lucía con una pequeña sonrisa. Aunque hay un poco de tristeza, sé que tomé la decisión correcta. Mateo asintió lentamente. Eres valiente, Lucía. No todo el mundo podría superar esto con tanta fuerza como tú. Créeme, este es un buen comienzo para ti. Caminaron juntos hacia un pequeño parque cerca del juzgado. Lucía quería pasar un rato reflexionando antes de volver a su apartamento. Se sentaron en un banco de madera bajo un gran árbol cuyas hojas comenzaban a caer. Siempre pensé que el matrimonio era el final feliz de todas las luchas, dijo Lucía, de repente mirando al cielo nublado con una mirada ausente. Pero resulta que la felicidad no dura si solo una de las partes lucha. Mateo escuchaba sin interrumpir. Sabía que Lucía necesitaba un espacio para desahogar sus sentimientos. Una vez quise tanto a Adrián, continuó Lucía. Sacrifiqué muchas cosas por él, incluida yo misma. Pero al final me di cuenta de que no tenía sentido aferrarse a algo que ya estaba roto. «Hiciste lo mejor que pudiste», dijo Mateo en voz baja. «Y ahora es el momento de que te quieras a ti misma». Lucía miró a Mateo con los ojos llorosos. Esas palabras le llegaron al corazón. Durante todo este tiempo, siempre había sentido que no era lo suficientemente buena, no lo suficientemente fuerte, no lo suficientemente digna de ser amada. Pero Mateo parecía ver el valor en ella que ella misma no podía ver. «Gracias, Mateo», dijo Lucía finalmente. «Siempre sabes qué decir». Mateo sonrió. «Solo digo lo que veo. Eres tú quien ha pasado por todo esto. ¿Te mereces la felicidad, Lucía?» Los días siguientes, Lucía se centró por completo en sí misma y en su carrera. Recibió una oferta para ser ponente en una conferencia internacional. Su ajetreada vida se convirtió en una forma de mantenerse centrada y olvidar el doloroso pasado. Sin embargo, detrás de todo eso, la relación de Lucía y Mateo se fortaleció. A menudo pasaban tiempo juntos, tanto en el hospital como fuera del trabajo. Aunque no había ninguna declaración oficial entre ellos, ambos sabían que algo especial estaba creciendo. Una noche después de una cena tranquila, Lucía se rió. «Tienes razón. Siempre estoy ocupada, ¿verdad?» Hablaron de muchas cosas esa noche, desde el trabajo hasta las experiencias personales que los habían moldeado. Durante años, Lucía nunca se había abierto tanto a alguien, ni siquiera a Adrián. Cuando el postre fue servido, Mateo miró a Lucía. «Lucía, quiero ser honesto contigo. Sé que quizás es demasiado pronto, pero quiero que sepas que me importas. Desde el primer día que te vi una fuerza increíble en ti. Eres una mujer extraordinaria. No quiero apresurar nada, pero quiero estar a tu lado como amigo, como colega o lo que sea que necesites. Quiero apoyarte. Te esperaré hasta que estés lista para sanar y abrir tu corazón de nuevo. Te lo prometo». Lucía se quedó en silencio. Podía sentir la sinceridad de Mateo en cada palabra. Durante todo este tiempo nunca había considerado la posibilidad de volver a abrir su corazón, pero con Mateo todo se sentía diferente. Mateo dijo, Lucía, finalmente su voz un poco temblorosa. «No sé si estoy lista, pero sé que eres una persona increíble. Gracias por ser paciente conmigo». Mateo sonrió. «Te esperaré, Lucía. No importa cuánto tiempo tarde». Esa noche, Lucía volvió a casa con el corazón lleno de una nueva calidez. Mientras tanto, la vida de Adrián se desmoronaba. Perdió su enfoque en el trabajo, su rendimiento disminuyó drásticamente y finalmente le pidieron que renunciara a su puesto de gerente. Sin esposa ni carrera, la vida de Adrián estaba casi en ruinas. Se dio cuenta de que había perdido lo más valioso de su vida y fue un error que nunca podría reparar. En medio de su ruina, Adrián se dio cuenta de que la vida está llena de elecciones, y las elecciones que tomó lo llevaron a este punto: soledad, arrepentimiento y vacío. Lucía, por otro lado, recuperó su fuerza. Ya no se sentía agobiada por su pasado.
Con el apoyo de Mateo y sus amigos, logró reconstruir su vida. Una tarde soleada, Lucía estaba de pie en el escenario de una gran conferencia médica hablando ante cientos de personas sobre la importancia de la salud mental en la profesión médica. Llevaba una elegante chaqueta blanca y una sonrisa de confianza iluminaba su rostro. Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los de Mateo, que estaba sentado entre el público. La vio terminar su discurso con un estruendoso aplauso. Mateo sonrió orgulloso de ella. Esa noche, mientras salían del edificio de la conferencia, Lucía sintió que su vida finalmente estaba completa de nuevo. Miró a Mateo y dijo: «Gracias, Mateo. Me hiciste creer que podía vivir esta vida de nuevo». Mateo tomó la mano de Lucía y la apretó con fuerza. «Tú fuiste quien se hizo fuerte, Lucía. Yo solo estuve aquí para apoyarte». Con paso ligero caminaron juntos hacia un nuevo comienzo.